continuamos con nuestros temas de la noche, ligado a Cuba, este tema, esta primera parte de las declaraciones de Miguel Ángel Moratinos. Mañana unas conversaciones que se reinician, que se retoman entre funcionarios del gobierno español y funcionarios cubanos. Esto es previo a la reunión de Craig Kelly, de altos funcionarios del Departamento de Estado, en lo que parece una, o parece no, son reuniones separadas, pero con elementos concurrentes en el caso cubano. Hoy el rey de España, Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, se reunió con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y allí pues se nos ha filtrado esta noche que se trató el tema de Cuba, entre los temas que trataron tanto Su Majestad el Rey como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Tenemos esta noche un panel estelar. Y esto no es una exageración, sino un justo reconocimiento a Manuel Aguilera, director de edición para América del Mundo, del periódico El Mundo. Gracias. Buenas noches. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y tenemos con nosotros a Juan José Núñez, quien es secretario general del Partido Popular de España en Estados Unidos y delegado para la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, buenas noches. Y como habíamos señalado, continúa con nosotros Álvaro Alba. Vamos a escuchar, a modo de introducción para todos nosotros, las declaraciones de Miguel Ángel Moratinos. Señalaba que la alta representante ya respondió en una de sus preguntas en el Parlamento Europeo sobre la posición de la Unión Europea en relación con Cuba y lo que el Gobierno de España está tratando de llevar a cabo, no como presidencia de la Unión Europea, que tendrá que someterse a lo que tanto los 27 Estados miembros como la alta representante y todo el Consejo decidan. Lo que creemos es que, bueno, después de un largo periodo de una política europea que dio resultados, en opinión española, poco satisfactorios, pues tenemos que lanzar un debate, una reflexión de cómo mejorar las relaciones y el compromiso de las autoridades cubanas en un tema tan fundamental como es los derechos humanos. A partir de ahí, pues la cuestión se va a discutir en los distintos grupos de trabajo y luego ya veremos qué grado de consenso se alcanza a nivel europeo. Señor Núñez, su reacción a lo que dice su ministro de Relaciones Exteriores español. Bueno, pues es mi ministro porque efectivamente es de mi gobierno, pero no comparto prácticamente nada de lo que dice. Donde hay que hacer el debate no es en Europa, donde hay que hacer el debate y las reflexiones es en Cuba. Cuba tiene que tener libertad, los presos políticos tienen que salir a la calle, tienen que respetarse los derechos humanos. Y cuando estas cosas y estas mínimas soluciones de garantías democráticas se produzcan, debería haber un debate en el otro lado para ver cómo poder ayudar a Cuba. Lo que decía el expresidente Aznar de mover fichas, ¿le toca a Cuba ahora? Pero Cuba no mueve fichas, lleva 50 años sin mover fichas. Le lleva tocando mucho tiempo, pero desde luego, desde el Partido Popular, cuando estábamos en el gobierno en España con José María Aznar, tuvimos una posición creo que bastante coherente con lo que es la realidad de lo que hay en Cuba y con la posición de muchos países que lo único que quieren es la democracia para Cuba. Manuel Aguilera, buenas noches, adelante. Buenas noches. Hombre, yo creo que coherencia, la postura de Aznar tenía toda la coherencia y toda la lógica democrática, pero es verdad lo que dice Moratinos, que de efectos prácticos cero patatero, como se dice probablemente en España. Yo creo que esa es la parte de razón que tiene Moratinos, que hay que darle un giro, un vistazo, una vuelta, hay que hacer algo para que se mueva el tema, pero claro, tenemos ese debate ético, ¿no? Hasta qué punto se puede uno mover, hasta qué punto se puede ceder ante una dictadura. Pero ¿no? hasta ahora se ha movido la administración Obama con el levantamiento de las restricciones impuestas por el presidente Bush, se ha movido el gobierno español con estas declaraciones y estos viajes y estas reuniones de buena intención, pero Cuba no responde. ¿Qué hacer ante eso, ante el inmovilismo? Pues la verdad es que es lo difícil, ¿no? Está la lógica por un lado, la lógica democrática y por otra el pragmatismo, ¿no? O sea, el ser prácticos. Realmente, tienes razón, no está sirviendo de nada las políticas de Obama un poco más tolerantes respecto al conflicto que las de la anterior administración, pero bueno, yo creo que está bien que se sienten y que piensen y que planteen alguna solución que siempre va a tener que pasar por el que Cuba tarde o temprano tenga que mover ficha, ¿no? El gobierno cubano. Álvaro Alba. En inglés hay un término que se llama tutu tango. Hace falta dos para bailar un tango. Cuba no quiere bailar con nadie. Y aunque haya esta disposición del gobierno de Moratino, La Habana no está participando en ninguna discusión porque no le interesa el mejoramiento.
¿Por qué no le interesa el mejoramiento? Porque tiene que presentar un expediente de derechos humanos, tiene que someterse, inclusive discutir sobre eso, y no le interesa discutir porque no lo ha hecho hasta el momento. Pero ha dicho que los derechos humanos son la educación gratuita, la salud pública gratuita, el deporte, derecho del pueblo. Eso es lo que ha dicho Fidel Castro cuando todavía hablaba de que esos son los derechos humanos en Cuba. No, Raúl Castro ha dicho que mantiene esa posición y que él está dispuesto a hablar. Y recordemos que invitó también a Obama para que él quería hablar de los problemas de los derechos humanos de Estados Unidos. O sea que aquí no hay un diálogo, aquí hay una posición de La Habana que va a ser inalterable y van a pasar los 6 meses de presidencia española y no va a haber ningún cambio. Surge una pregunta aquí, en medio de la realidad, la Realpolitik, esa palabra que inventaron los alemanes, esa Realpolitik, la Realpolitik de España, en el día de hoy, vamos a ver lo que ocurrió en las Cortes Españolas, en el Parlamento, en el Congreso Español, entre el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición del Partido Popular, Mariano Rajoy, ante la grave situación económica, recesión que vive España. Y surge la pregunta, vamos a verlo, y surge la pregunta para ustedes tres. ¿Es una prioridad Cuba, pese a las declaraciones de Moratinos, ante la realidad que vive España? Vamos a ver. Señoría, de que ya no inspira confianza, ni dentro ni fuera de España, ni a los consumidores, ni a los inversores, ni a los ciudadanos en general. Si se admite la hipótesis, como he oído en alguna entrevista a algunos de los líderes que han intervenido hoy, de que los problemas de España son peores que los de Grecia para Europa, no tengan ninguna duda que eso influye negativamente. Y por eso es mi obligación como presidente del Gobierno pedir el máximo de responsabilidad sobre este tema. Como estoy convencido de que usted no va a ejercitar su prerrogativa constitucional de disolver las cámaras, pues no la veo muy factible, aunque aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar en esta Cámara. Ustedes, ya no me refiero al señor Rodríguez Zapatero, es que ustedes, que ganaron las elecciones, que tienen una mayoría legítima en esta Cámara, que con esa mayoría y con ningún voto más invistieron como presidente del Gobierno al señor Rodríguez Zapatero, reconsideren su posición. Vaya falta de valentía política que tiene usted. Pedir a mis compañeros que hagan lo que usted no ha sido capaz de hacer, que es ganar en unas elecciones. Y si tiene valentía, no pida a mis compañeros que me retiren la confianza. Si tiene valentía y tiene coraje, presente una moción de censura. Eso es lo que hay que hacer, porque aquí se mide el carácter político, la fibra, la autoridad y la determinación que se tiene. Si yo tuviera los votos y si de mí dependiera, tenga usted la total certeza de que usted no estaría sentado ahí. Tenga usted la total certeza. Si de usted dependiera, yo no estaría sentado ahí donde estoy. Eso ya lo sabemos, hombre, ya lo sabemos. Es que ya ha dependido de usted. En 2 ocasiones. Pero no ha podido ser. Entonces, hombre, no les haga a mis compañeros, que no es elegante, no les haga. Yo nunca me atrevería a decir a sus compañeros que le releven, de verdad. Esto ha sido al cuello, pidiendo elecciones anticipadas para explicar a los televidentes lo que se está pidiendo, moción de censura, me corrigen si me equivoco, es una moción de censura que adelante las elecciones para tratar de... Es un trámite parlamentario en el que el jefe de la oposición plantea una alternativa de gobierno y necesita que la mitad más uno de los diputados le voten afirmativamente. Mariano Rajoy sabe perfectamente que la mitad más uno de los diputados... son socialistas. No le van a votar a él, tiene los votos asegurados del Grupo Popular, pero creo que ningún grupo más probablemente de los del espectro político del Parlamento español le apoyarían. Pero esto que hemos visto hoy ahonda la crisis en España, o sea, polariza aún más a la sociedad española. Que la sociedad española, gran parte de la sociedad española está polarizada porque hay 10 millones, casi 11 millones de votantes españoles que han votado al Partido Popular. En España la situación económica es caótica. Hay el doble de desempleo, de paro que en la media de la Unión Europea. Hay 4,5 millones de desempleados. Poco menos de 4 millones de desempleados, que supone un 20% sobre la población activa, cuando en la media europea... O sea, 2 de cada 10 no tienen trabajo. ¿Y la media europea cuál es? Entre un 9 y un 10%. España tiene el doble de desempleo que la Unión Europea. Vamos a ver más y regresamos con ustedes. Le pido que venga aquí y ya le anuncio, por si hubiera alguna duda, que seguro que no la tiene, que yo voy a apoyar, y mi grupo también, el envío de 500 soldados más a Afganistán. En aras de un buen clima voy a atender su petición y compareceré
compareceré ante esta Cámara, y con ello, en fin, estas cosas pasan pocas veces, pero le doy satisfacción. Señor Rajoy, sí, voy a atender su petición, voy a comparecer en la Cámara sobre Afganistán. Gracias. Eso es en materia de política exterior, pero aún hay más. En solo segundo tenemos más de estas imágenes de lo que ocurrió en las Cortes, como le dicen en España, al Congreso español. Se ha polarizado aún más la sociedad española. La misma pregunta. Yo creo que esto es un reflejo del divorcio absoluto que hay entre la gente del pueblo, de la calle en España, y su clase política. A mí, como español, me siento avergonzado, tanto del presidente del Gobierno, pero también del jefe de la oposición. No les interesan absolutamente nada los problemas de los ciudadanos, no les interesa la crisis económica, como no les interesa Cuba, como no les interesa Afganistán. Les interesa captar votos porque ya están en una pre-campaña electoral. Es la repetición de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, con las últimas encuestas, donde solamente un 20% de los ciudadanos norteamericanos, de los votantes, cree en el Congreso, en los congresistas. Bueno, sobre todo, Oscar, en los países occidentales en los últimos años ha habido un deterioro de la imagen del político y un deterioro de las instituciones como tales. Podemos culpar desde los políticos hasta los periodistas, como tú quieras verlo, pero sí, el ciudadano promedio inclusive no está participando, la participación ciudadana en las votaciones cada vez es menor por esa apatía hacia el deseo de un político de captar votos y olvidarse muchas veces de los verdaderos intereses. Hay crisis en la clase política en España. Yo creo que hay crisis en el gobierno socialista y hay crisis en las políticas que tiene que adoptar el gobierno socialista. No se ha atrevido a hacer y desde el Partido Popular llevamos mucho tiempo tendiéndole la mano al gobierno, ofreciéndole soluciones para salir de esta crisis económica y el gobierno no ha atendido, nunca ha querido tomar nuestra mano. ¿El tema cubano es un tema que divide el discurso político en España o no tiene, como decía Manuel, no les interesa al pueblo en realidad ese tema? Yo creo que no está, como bien decías tú antes, no está entre las prioridades, en las primeras prioridades de lo que está pasando, porque la situación, como hemos hablado de la economía, la situación interna es bastante complicada y lo que interesa ahora mismo es eso, ver cómo solucionamos y cómo salimos de la crisis y cómo hacemos que se vuelva a recuperar la economía y que la gente empiece a tener otra vez esos ingresos por su trabajo. Manuel. Pues yo creo que los dos han demostrado que no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo. Zapatero tiende la mano, pero no piensa moverse ni un solo milímetro de sus políticas absolutamente ideologizadas hacia la izquierda. Y Mariano Rajoy lo ha dicho él mismo, es que no quiere ni sentarse a hablar. O sea, que es que ellos están pensando en sus réditos electorales. Rajoy ha perdido 2 veces, tiene razón lo que dice Zapatero, pero lo que está pensando ya es en el horizonte, en desgastar al gobierno para ponerse él. Y en este caso yo creo que los dos están demostrando su poca talla de estadistas, que creo que es conveniente recordar. Creo que a José María Aznar, creo que a Felipe González y creo que, por supuesto, a Adolfo Suárez como presidentes del Gobierno, que fueron capaces en su momento de renunciar a algunas ideas de sus propios partidos para, en el bien de los ciudadanos, llegar a acuerdos con la oposición en el momento. Álvaro Alba, concomitantemente con la visita de la delegación española a Cuba, o la reunión, perdón, de la reunión en Madrid entre cubanos y españoles, está la visita de Craig Kelly, la reunión de Craig Kelly, el funcionario de más alto nivel del gobierno de Barack Obama que se va a reunir con funcionarios cubanos. ¿Qué lectura le das a esta reunión? Bueno, primero es bueno analizar la confusión que existió en las últimas horas, porque en horas de la mañana el Departamento de Estado había emitido un comunicado anunciando que hoy se iniciaban estas conversaciones. Y en horas de la tarde el portavoz en la conferencia de prensa tuvo que aclarar que es el viernes. Nosotros dijimos ayer que eran precisamente hoy jueves, y ahora parece que es el viernes. No, a las 8 de la mañana el comunicado de prensa del Departamento de Estado era que eran hoy. Comenzaba con la palabra today. El que leímos en la mañana. El que se leyó por la mañana, todo el mundo lo leyó. Y al mediodía el portavoz del Departamento de Estado hizo una aclaración especial después de tratar el tema de Haití, pasó al tema de Cuba, aclarando de que va a ser el viernes. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Dicen, el portavoz manifestó de que hay varios temas que todavía quedan por acordar. Fuentes cercanas al Departamento de Estado declararon a la prensa que bien podría ser la detención en La Habana del subcontratista del departamento. Alan P. Gross. De Alan P. Gross. Que no fue a repartir celulares ni computadoras a la disidencia, sino a los judíos cubanos. A las organizaciones judías cubanas. Eso parece que es lo que está todavía sobre el tapete, que todavía La Habana y Washington no se han puesto de acuerdo.
Tenemos más imágenes no tenemos más imágenes de la polémica con relación a España. ¿En qué va a parar todo esto a corto plazo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues a corto plazo pues seguirá aumentando el número de parados, seguirá creciendo el desgaste de los españoles y, bueno, pues a corto plazo ¿Por qué no tendrá se han algo... producido protestas sociales en medio de esta crisis económica? Porque la mayoría de los sindicatos son de izquierdas y no van a tirar piedras contra su propio tejado. Ahora, dentro de unos días, va a haber una especie de medio burla de movilización sindical, precisamente en Madrid y en Valencia, que son dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y es increíble que con todo este problema que ha habido en todos estos años, los sindicatos sea ahora, cuando desde el Partido Popular les hemos presionado para que protesten, ahora es cuando salen a la calle un poco medio movilizándose. La verdad es que es un tema bastante preocupante. En 5 segundos, ¿por qué no hay protestas en España todavía? Pues la verdad es un sistema arcaico, el sistema sindical que hay en España, y el señor Zapatero es rehén de los sindicatos, comunista, comisiones obreras, y socialista, UGT, y de ahí no hay quien se mueva. Por eso no mueve la política Zapatero, porque es rehén de... Les agradezco muchísimo esta comparecencia de ustedes, para que sigan viniendo, porque estos temas van a seguir evidentemente, y todo este proceso electoral que se avecina. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias, Álvaro.